El látigo de cuero resonó en el aire matutino como un trueno, y Cordelia Hayes no gritó. La sangre le corría por la espalda mientras estaba atada al poste de madera en la plaza de Caperrig. Pero sus ojos verdes ardían con una rebeldía que hizo que el alcalde Edmund Carver apretara la mandíbula de rabia. Esto les pasa a las mujeres que olvidan su lugar, anunció Carver a la creciente multitud de habitantes del pueblo. Su voz resonó por la polvorienta plaza como un predicador dictando sentencia. La señorita Hayes había rechazado 3 veces una propuesta de matrimonio perfectamente válida del señor Silas Murdoch. 3 veces. Cordelia tenía las manos atadas por encima de la cabeza. Su vestido rasgado dejaba ver las ronchas recientes en los hombros. Podía sentir las voces de todos los habitantes del pueblo, algunos llenos de lástima, otros de asco, y algunos con algo que parecía aprobación, pero no les daría la satisfacción de oírla suplicar. Quizás otro recordatorio la ayude a recordar sus deberes, continuó Carver, asintiendo con la cabeza a su ayudante, quien volvió a alzar el látigo. La multitud murmuró con inquietud. Señora, Patterson se tapó la boca horrorizada. El joven Jimmy Reeves parecía estar vomitando. Incluso algunos hombres se removieron incómodos, aunque ninguno se atrevió a criticar al alcalde que controlaba sus medios de vida. Silas Murdoch se quedó a un lado, con los brazos cruzados sobre su pecho corpulento, observando el castigo con fría satisfacción. A sus 45 años, era dueño de la mayor explotación ganadera fuera de la ciudad y tenía suficiente dinero para comprarse lo que quisiera, incluyendo, al parecer, una esposa mediante la humillación pública. «Podrías acabar con esto ahora mismo, muchacha», gritó Murdoch con voz áspera. «Solo di que sí y te limpiaremos como es debido. Incluso te regalaré un vestido nuevo para la boda». La respuesta de Cordelia fue escupir en la tierra a sus pies. La multitud se quedó boquiabierta. Incluso el alcalde Carver pareció sorprendido por su audacia. Ninguna mujer los había desafiado jamás tan públicamente. Tan completamente. En Caperrig, las mujeres se casaban con quien les decían que se casaran, sobre todo cuando había asuntos importantes en juego. Terco como una mula, murmuró Carver, con el rostro enrojecido. Dale 5 latigazos más. Quizás eso la cure de esta estúpida independencia. El ayudante volvió a levantar el brazo, y entonces lo oyeron. El constante clip-clop de los cascos de los caballos acercándose desde la carretera principal. Todas las cabezas en la plaza se giraron para ver a un jinete solitario emergiendo de la niebla matutina, erguido en su silla como si fuera dueño de todo el territorio. Thaddeus Rockwell había llegado a Caperrig. Pero lo que estaba a punto de hacer revolucionaría para siempre este tranquilo pueblo de Montana. Thaddeus Rockwell no dijo ni una palabra mientras desmontaba de su semental negro con un movimiento fluido. Sus botas tocaron el suelo con determinación. Las espuelas tintinearon suavemente mientras caminaba hacia la multitud. Con su 1,88 metros, hombros tan anchos que llenaban el umbral de una puerta, llamaba la atención sin proponérselo. La gente del pueblo se apartó como el agua a su paso, sus conversaciones susurradas agonizando en sus gargantas. Todos en Montana conocían el nombre de Rockwell. Héroe de guerra, ranchero exitoso y un hombre que había matado a 17 soldados confederados con solo un sable de caballería y pura determinación. El alcalde Carver se enderezó el chaleco, intentando proyectar autoridad. De repente, no estaba seguro de poseerla. «Señor Rockwell, esto es asunto de la ciudad. Nada que le concierna». Eso se detuvo a 3 metros del poste de latigazos, sus ojos gris acero absorbiendo cada detalle. La espalda ensangrentada de Cordelia, el miedo en los rostros de la multitud, la satisfacción petulante en el rostro de Murdoch, su mandíbula apretada casi imperceptiblemente. «Acaba con ella», dijo en voz baja. Las palabras resonaron por la plaza como una sentencia de muerte. El rostro del alcalde Carver palideció. Luego se sonrojó profundamente. «Mira, Rockwell. Esta mujer ha desafiado un matrimonio legal. El señor Murdoch ha pagado una buena cantidad por lo que pagó.
La voz de Thaddeus permaneció serena, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Ahora estás vendiendo mujeres, Carver. Es un contrato legal, intervino Murdoch, dando un paso al frente con el pecho inflado. La chica tiene una deuda con mi familia. Su padre pidió prestado a cuenta de mi ganado el invierno pasado y murió antes de poder pagarlo. Ella trabaja para saldar la deuda mediante el matrimonio o por otros medios. Thaddeus centró toda su atención en Murdoch y el hombre corpulento dio un paso atrás. ¿Otros medios? Contrato de servidumbre. 7 años de servicio para pagar la deuda. La voz de Murdoch había perdido algo de su bravuconería. El matrimonio es la opción caritativa. Cordelia recuperó la voz, aunque salió apenas un susurro. Mi padre nunca te pidió nada prestado. Serpiente mentirosa. Las chicas tienen espíritu. Murdoch rió, pero el sonido fue forzado. Por eso la quiero. Si rompes ese espíritu como es debido, será una buena esposa. La multitud había quedado en completo silencio. Incluso los niños parecían presentir que algo trascendental estaba sucediendo en su pequeña plaza. La señora Patterson rezaba en voz baja. Thaddeus se acercó al poste de los azotes. Lo suficientemente cerca como para que Cordelia pudiera ver la pequeña cicatriz en su mejilla izquierda. Lo suficientemente cerca como para notar cómo sus manos permanecían perfectamente firmes a pesar de la tensión que se extendía por el aire. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con dulzura. Cordelia Hayes, logró decir ella, sorprendida por la amabilidad en su voz. Señorita Hayes, su padre le debía dinero a este hombre. No, señor. Papá murió de fiebre. Nunca había probado un aroma en su vida. Thaddeus asintió una vez, luego se volvió hacia el alcalde Carver y Murdoch. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de un hombre que había comandado soldados en batalla. Acaba con ella ahora. No tienes autoridad aquí, Rockwell, bramó Carver. Este es mi pueblo, mi jurisdicción. Tu jurisdicción termina donde empieza mi conciencia. La mano de Thaddeus se posó en la empuñadura de su Colt 45. Y mi conciencia me dice, esto se acaba ahora. El agente que sostenía el látigo miraba nerviosamente entre su jefe y el peligroso desconocido que acababa de amenazar con desenfundarlos. El sudor le latía en la frente a pesar del fresco aire matutino. Pero Murdoch no se rendía. Bajó la mano hacia su arma y sus 3 hombres a sueldo se acercaron, rodeando a Thaddeus como lobos preparándose para atacar. Te superan en número, desconocido, gruñó Murdoch. Aléjate mientras puedas. Eso sonrió entonces, con una expresión fría que no llegó a sus ojos. Ya me superan en número antes. La torre del reloj empezó a dar las 8. Y en ese momento, todos en Cape Ridge se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que daría que hablar durante generaciones. El primer disparo rompió el silencio matutino antes de que nadie pudiera pestañear. El Colt de Thaddeus apareció en su mano como por arte de magia. Humo saliendo del cañón como el pistolero a sueldo más rápido de Murdoch. Se desplomó en el suelo, agarrándose el hombro y gritando. «¡Dios mío!», gritó alguien entre la multitud y la gente se dispersó como gallinas asustadas. Madres agarrando a sus hijos y corriendo a refugiarse tras carros y escaparates. Pero Thaddeus no había terminado. Su segundo disparo eliminó a otro de los hombres de Murdoch antes de que el idiota pudiera quitarse el cuero. La bala le destrozó la muñeca y lanzó su pistola al suelo. El tercer hombre levantó las manos en señal de rendición, con el rostro blanco como la nieve fresca. ¿Alguien más quiere bailar?, preguntó con tono informal, apuntando con el arma al pecho de Murdoch. El alcalde Carver estaba pegado a la pared del almacén, con su elegante traje arrugado y la cara cubierta de sudor. No se puede disparar a la gente en mi pueblo. Hay leyes. Tus leyes parecen muy selectivas, Carver. Thaddeus no apartaba la vista de Murdoch, que se quedó paralizado con su propia arma a medio desenvainar. Sacarla o tirarla, pero decídete rápido.
La mano de Murdoch temblaba mientras retiraba lentamente los dedos de su arma y las levantó por encima de su cabeza. A pesar de toda su fanfarronería sobre comprar mujeres y quebrantar espíritus, no era lo suficientemente valiente como para enfrentarse a un hombre que acababa de demostrar la clase de habilidades de tiro de las que están hechas las leyendas. «Buena decisión», dijo Thaddeus. Se acercó al poste de azotes donde Cordelia aún colgaba de las muñecas. Sus ojos verdes estaban abiertos por la sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. «Quédate quieta». Un rápido corte de su cuchillo atravesó las cuerdas, atando sus manos. Cordelia se desplomó de rodillas, con las piernas demasiado débiles para sostenerla después de la terrible experiencia. Thaddeus la sujetó antes de que pudiera tocar el suelo. Su fuerte brazo la estabilizó con sorprendente suavidad. «Tranquila, señorita. Ya estás a salvo». «Mi espalda», susurró, con la voz tensa por el dolor. «Lo sé. Te limpiaremos». Miró a la multitud dispersa, muchos de los cuales se asomaban desde sus escondites como perritos de las praderas, buscando halcones. «Que alguien llame al doctor Morrison ahora». Nadie se movió. Todos tenían demasiado miedo de quedar atrapados en el fuego cruzado si el tiroteo empezó de nuevo. «Dije ahora». La voz de Thaddeus resonó como un látigo y el joven Jimmy Reeves echó a correr hacia el consultorio médico como si le ardieran los pantalones. Murdoch recuperó la voz, aunque le salió más como un graznido. «Acabas de hacerte un enemigo poderoso, forastero. Tengo amigos en el gobierno territorial. Te perseguirán como a un perro». Thaddeus ayudó a Cordelia a ponerse de pie, soportando su peso mientras se tambaleaba inestablemente. «Entonces supongo que será mejor asegurarme de que tengan una buena razón para recordar mi nombre». Miró directamente al alcalde Carver y sus siguientes palabras resonaron por la plaza como un juez dictando sentencia. «Esta mujer está bajo mi protección ahora. Cualquiera que la toque me responde». Pero cuando el doctor Morrison llegó corriendo con su maletín médico, ninguno de ellos notó al jinete que había estado observando desde la cima de la colina sobre el pueblo, ni cómo hizo girar a su caballo y galopó a toda velocidad hacia la capital del condado. El verdadero problema apenas comenzaba. Las manos del doctor Morrison temblaban mientras limpiaba las heridas en la espalda de Cordelia, su consultorio médico. En silencio, salvo por sus fuertes respiraciones y el lejano sonido de los martillazos mientras los comerciantes tapiaban sus escaparates. La noticia del tiroteo se había extendido por Cape Ridge como la pólvora, y todos se preparaban para lo que estaban seguros sería una guerra. «Gracias a Dios, estos cortes no son muy profundos», murmuró el doctor Morrison, aplicando ungüento en la peor de las ronchas. «Pero llevará estas cicatrices toda la vida». Tatas permanecía junto a la ventana, observando la calle con la atención de quien ha sobrevivido a demasiadas emboscadas como para bajar la guardia. Ahora su colt estaba recargado y enfundado, pero su mano no se apartaba de la empuñadura. «¿Cuánto tiempo tardará en poder viajar?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Viajar?», preguntó Cordelia desde la mesa de reconocimiento, haciendo una mueca de dolor mientras el médico le vendaba el torso con vendajes limpios. «No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa». «Ya no lo es». Thaddeus finalmente se giró para mirarla, y ella pudo ver la sombría certeza en sus ojos grises. Murdoch no fanfarroneaba sobre sus conexiones con el gobierno. «Al anochecer, este lugar estará lleno de alguaciles federales, todos con órdenes de arresto con mi nombre». El doctor Morrison hizo una pausa mientras vendaba. «¿Qué hay de las órdenes de arresto para Murdoch? ¿Por lo que le estaba haciendo a esta chica?». Su risa fue amarga. «Los hombres como Murdoch no consiguen órdenes de arresto. Las emiten». Cordelia intentó enderezarse, con la mandíbula apretada con el mismo desafío que había mostrado en el poste de azotes. «No huiré. No dejaré que me echen del único hogar que he conocido». «Entonces morirás aquí», dijo Thaddeus sin rodeos. «¿Es eso lo que quieres?». «Porque eso es lo que va a pasar si te quedas». Antes de que pudiera responder,
La puerta se abrió de golpe y el joven Jimmy Reeves entró tambaleándose, con la cara enrojecida corriendo. Señor Rockwell, vienen jinetes por el camino sur. Muchos. Por la ventana, podían ver la nube de polvo que se alzaba a lo lejos. Al menos una docena de caballos avanzando a toda velocidad hacia el pueblo. Thaddeus maldijo en voz baja y miró su reloj de bolsillo, más rápido de lo que esperaba. Miró a Cordelia, que se esforzaba por ponerse el vestido roto sobre las vendas. Tenemos quizás 10 minutos antes de que lleguen. Hora de decidir, señorita Hayes. Ella lo miró fijamente. Este extraño que lo había arriesgado todo para salvarla de un destino peor que la muerte. Si usted fuera Cordelia, ¿qué haría? Quedarse y luchar por su hogar, sabiendo que probablemente moriría, o huir con un hombre al que apenas conoce hacia un futuro incierto. Dígamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegiría. Porque lo que Cordelia decidiera a continuación determinaría no solo su propio destino, sino el de todos en Cape Ridge. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera me conoces. Thaddeus ya se estaba moviendo, recogiendo provisiones del botiquín del Dr. Morrison. A veces un hombre ve algo que le recuerda porque sigue respirando. A veces basta. El Dr. Morrison estaba envolviendo vendas y medicinas extra en un bulto de tela. Hay un sendero que atraviesa el cañón Miller. Si cabalgas con fuerza, puedes llegar a la línea territorial al atardecer. ¿Y luego qué?, exigió Cordelia. ¿A dónde se supone que debo ir? No tengo dinero, ni familia, ni un «me tendrás», dicho simplemente. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una promesa. Y Cordelia sintió que algo se movía en su pecho. No solo gratitud, sino algo más profundo y peligroso. Confianza, tal vez, o esperanza. El sonido de cascos acercándose se hacía cada vez más fuerte. Decídete ahora, dijo Thaddeus, extendiendo la mano hacia ella. Vive libre o muere aquí, pero decídete. Cordelia miró su mano extendida. Luego el rostro preocupado del Dr. Morrison, luego por la ventana, donde pudo ver al primero de los jinetes coronando la colina. Le tomó la mano. Salieron sigilosamente por la puerta trasera de la oficina del Dr. Morrison justo cuando los alguaciles federales irrumpían en la calle principal, con sus placas brillando bajo el sol de la tarde. Thaddeus tenía a su semental negro esperando en el callejón junto con un alcaide más pequeño que el Dr. Morrison guardaba para emergencias. ¿Sabes montar?, preguntó Thaddeus, ayudando a Cordelia a subir a la silla a pesar del dolor de espalda. Nacida para montar a caballo, respondió apretando los dientes. Aunque su rostro estaba pálido por el esfuerzo, oyeron gritos desde la fachada del edificio. La voz del alguacil Caín exigiendo saber dónde se había metido el pistolero asesino. El Dr. Morrison se hacía el inocente, alegando que había estado curando heridas y no había visto a nadie que coincidiera con la descripción de Thaddeus. Thaddeus montó en su semental e indicó a Cordelia que lo siguiera hacia el estrecho sendero que serpenteaba tras el establo. Avanzaron en silencio, usando los edificios como cobertura. Pero justo cuando llegaban a las afueras del pueblo, un grito resonó a sus espaldas. Allí, detrás del granero de Murphy. «¡Cabalga!», ordenó Thaddeus, espoleando a su caballo para que galopara. Cordelia clavó los talones en los flancos del alcalde y lo siguió, con la espalda gritando en protesta a cada paso brusco. Tras ellos, oía el estruendo de los cascos que los perseguían y los gritos furiosos de los alguaciles, a quienes habían dejado en ridículo. Corrieron por el campo abierto hacia el cañón Miller. Los cascos de los caballos levantaban nubes de polvo que flotaban en el aire quieto como señales de humo que anunciaban su ruta de escape. Disparos resonaban tras ellos, balas silbando sobre sus cabezas, pero Thaddeus parecía saber exactamente a dónde iba. «Hay un sendero estrecho más adelante», gritó por encima del sonido de la respiración agitada de sus caballos. Tendrán que seguir en fila india. Las paredes del cañón se alzaban a su alrededor como brazos protectores.
piedra roja veteada de vetas de cuarzo que captaban la luz del sol y la devolvían en destellos cegadores. El sendero apenas tenía el ancho para un caballo, lo que obligaba a sus perseguidores a formar una larga fila que les restaba ventaja numérica. Cordelia se arriesgó a mirar atrás y vio a Marsal Caín a la cabeza de la persecución, con el rostro ensombrecido por la rabia. Detrás de él cabalgaban 6 agentes de la ley más, todos armados y decididos a detener al hombre que los había dejado en evidencia ante todo un pueblo. «¿Cuánto falta para la línea territorial?», exclamó. 8 kilómetros por el cañón, luego otros 16 kilómetros a campo abierto. La voz de Thaddeus era firme a pesar de la desesperada situación. La pregunta es si estos caballos podrán lograrlo. Ya sentía que su yegua empezaba a flaquear. Los costados del animal se agitaban de cansancio. El semental de Thaddeus era más fuerte, pero incluso él mostraba signos de agotamiento tras la dura carrera desde el pueblo. «Hay algo que necesitas saber», gritó Cordelia, su voz apenas audible por encima del repiqueteo de cascos sobre la piedra. «¿Qué?» Murdoch no mentía en todo. Mi padre sí debía dinero, pero no a él. Eso la fulminó con la mirada. ¿A quién le debía? Al hombre que lideraba esa posse, Marsal Caín. Si te gusta este viaje salvaje por el viejo oeste, suscríbete porque esta historia está a punto de volverse aún más intensa. La revelación golpeó a Thaddeus como un puñetazo. Y de repente, todo cobró un sentido terrible. No se trataba de justicia ni de la aplicación de la ley. Se trataba de cobrar una deuda, y Cordelia era la garantía. ¿Cuánto?, preguntó Thaddeus mientras recorrían una sección particularmente peligrosa del sendero. Sus caballos se abrían paso con cuidado entre piedras sueltas que podrían hacerlos caer al cañón. $500, respondió Cordelia, con la voz avergonzada. Papá los pidió prestados el invierno pasado cuando la fiebre se llevó a la mitad de nuestro ganado. Iba a devolverlos después del rodeo de primavera. Pero murió antes. Eso terminó sombríamente y Caín vio la oportunidad de cobrar algo más que dinero. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad escalofriante. Marsal Caín había estado trabajando con Murdoch desde el principio, usando su autoridad federal para legitimar lo que era esencialmente trata de personas. ¿A cuántas otras mujeres habrían atrapado en tramas similares por todo el territorio? Tras ellos, el sonido de la persecución se acercaba. El estrecho cañón que inicialmente les había favorecido se estaba convirtiendo en una trampa. No había otro lugar al que ir más que hacia adelante. Y Caín conocía estos senderos tan bien como Thaddeus. «Tenemos que salir de este cañón», murmuró Thaddeus, escudriñando las paredes rocosas en busca de alguna ruta de escape. Allí, señaló Cordelia hacia un sendero empinado que se bifurcaba a la izquierda, apenas visible entre las sombras. Papey solía llevarme a cazar allí cuando era pequeña. Conduce a la cima de la mesa. Eso estudió el sendero de aspecto traicionero con ojo experto. Era tan empinado como para romperle la pata a un caballo, tan estrecho como para que un paso en falso los hiciera caer en picado hacia la muerte. Pero también era su única oportunidad. «Eso no es un sendero. Es un suicidio», dijo. «Es mejor que lo que Caín tiene planeado para nosotros». Una bala rebotó en la pared del cañón a escasos centímetros de la cabeza de Thaddeus, cubriendo a ambos con esquirlas de piedra. Caín y sus hombres se habían acercado al alcance del rifle, y su puntería mejoraba con cada disparo. «Tú decides», dijo Cordelia, dirigiendo a su yegua hacia el sendero mortal. «Sígueme o enfrentate a Caín, pero decídete rápido». Tenía razón, y ambos lo sabían. Thaddeus maldijo en voz baja y la siguió por la traicionera ladera, mientras los cascos de su semental buscaban apoyo en la pizarra suelta que tenían debajo. La voz de Caín resonó en las paredes del cañón. «Estás atrapado, Rockwell. Entrega a la mujer y quizá te deje con vida». La respuesta de Tatas fue ponerle otra bala entre los ojos a Caín. O lo habría hecho si el mariscal no se hubiera agazapado tras una roca en el último segundo. El mensaje era claro. Sin rendición, sin piedad,
sin cuartel. La subida era una pesadilla de rocas sueltas y cornisas estrechas. Sus caballos resoplaban de miedo mientras ascendían cada vez más por encima del fondo del cañón. La yegua de Cordelia tropezó una vez, lanzando una lluvia de piedras al abismo, pero de alguna manera logró mantenerse en pie. «No mires abajo», gritó Thaddeus, aunque no sabía si hablaba con Cordelia o consigo mismo. Estaban a medio camino de la cima cuando oyeron un sonido que les heló la sangre. Caín y sus hombres habían comenzado a subir por el sendero tras ellos. El mariscal era perseverante, y claramente deseaba a Cordelia lo suficiente como para arriesgar su propio cuello en el sendero mortal. «No puedo más», jadeó Cordelia, con el rostro pálido de dolor y agotamiento. Las heridas de su espalda se habían reabierto durante la desesperada huida, y su camisa estaba empapada de sangre. «Ya casi llegamos», la animó Thaddeus, aunque veía que estaba llegando al límite de sus fuerzas. Un poco más lejos, coronaron el borde de la meseta justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la vasta extensión de pradera ante ellos de tonos dorados y carmesí. Pero no había tiempo para apreciar la belleza. Los hombres de Caín seguían subiendo, y la cima de la meseta no ofrecía protección contra sus rifles. «¿Y ahora qué?», preguntó Cordelia, balanceándose en su silla. Thaddeus miró a través del terreno abierto hacia la lejana línea de árboles que marcaba la frontera territorial. Eran al menos 13 kilómetros, y sus caballos ya estaban exhaustos. Tras ellos, Caín apareció en el borde del cañón como un demonio vengativo, su insignia reflejando los últimos rayos de sol. Pero entonces vio algo que lo hizo sonreír por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Humo se elevaba desde un grupo de edificios a unos 3 kilómetros al norte. El puesto comercial Piute que la mayoría de los blancos fingían que no existía. Pero Thaddeus ya había comerciado allí antes. Y lo más importante, había luchado junto a su jefe de guerra durante una escaramuza particularmente desagradable con cuatreros el verano anterior. «¿Puedes recorrer 2 millas más?», le preguntó a Cordelia. Ella se irguió en la silla a pesar del dolor que se le dibujaba en el rostro. «Guía». Cabalgaron con fuerza por la plataforma, con los cascos de sus caballos retumbando contra la tierra compacta mientras la voz de Caín rugía tras ellos. «Te seguiré hasta el mismísimo infierno, Rockwell. Esa mujer me pertenece». El puesto comercial apareció ante ellos como un espejismo. Un conjunto de robustos edificios de madera rodeados por una valla de madera partida, con humo saliendo de varias chimeneas y el cálido resplandor de las farolas derramándose por las ventanas. Al acercarse, Thaddeus vio a hombres armados salir de los edificios, alertados por el sonido de los jinetes que se acercaban. «¿Quién viene?», gritó una voz en un inglés con acento. Thaddeus Rockwell buscaba refugio para la mujer, respondió, usando las palabras formales que invocaban las antiguas leyes de la hospitalidad. Un hombre alto salió a la luz. Su larga cabellera negra se veía canosa y su rostro curtido, marcado por antiguas cicatrices. Joseph Pluma de Cuervo, jefe de guerra de la banda local de Piute, un hombre que le debía la vida a Thaddeus. «Mi hermano regresa», dijo Joseph con una leve sonrisa. «Pero no solo ni en paz. Los alguaciles federales están a unos 10 minutos de nosotros. Quieren a la mujer por una deuda que no le corresponde pagar». La expresión de Joseph se ensombreció. Había visto suficiente justicia blanca como para saber cómo solía funcionar para quienes no podían permitirse comprar su salida de los problemas. «Tráela adentro. Hablaremos de esto». Desmontaron rápidamente. Eso es ayudar a Cordelia a bajar de su yegua exhausta. Casi se le doblaron las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida mientras Joseph los conducía hacia el edificio principal. «Tu mujer está herida», observó Joseph, notando la sangre en la camisa de Cordelia. «No es mi mujer», empezó a decir Thaddeus, pero se detuvo. Al mirar el rostro pálido pero decidido de Cordelia, se dio cuenta de que, durante su desesperada huida, algo fundamental había cambiado entre ellos. «Está bajo mi protección». «Lo mismo digo»,
respondió Joseph con una leve sonrisa. Apenas habían entrado cuando el sonido de cascos acercándose anunció la llegada de Caín. Por la ventana, vieron al mariscal y a sus hombres desplegados alrededor del puesto comercial, con sus rifles brillando a la luz de las farolas. «Están albergando fugitivos», gritó Caín. «La ley federal exige que los entreguen de inmediato». Joseph salió, flanqueado por una docena de sus guerreros, todos armados y listos para el problema. «Este es territorio soberano, mariscal. Sus leyes terminan en nuestra valla». El rostro de Caín se enrojeció de rabia. «No me cites tratados indígenas, jefe. Tengo órdenes firmadas por el mismísimo gobernador territorial. Muéstrame estas órdenes». Hubo una larga pausa, y Thaddeus supo exactamente por qué. Caín había estado tan ansioso por perseguirlos que nunca se había molestado en obtener el papeleo adecuado. Esto había sido personal desde el principio. «No necesito mostrarte nada». Caín gruñó. «Tienes una hora para entregarlos o iremos tras ellos». Pero Joseph Crowfeather se había enfrentado antes al ejército de los CEU, y no le impresionaba un mariscal corrupto y sus matones a sueldo. El enfrentamiento duró hasta el amanecer con los hombres de Caín rodeando el puesto comercial mientras los guerreros de Joseph mantenían una vigilia silenciosa desde detrás de la valla. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a disparar el primer tiro que convertiría una situación tensa en una masacre. Dentro del edificio principal, Cordelia finalmente había sucumbido al agotamiento, durmiendo irregularmente sobre una pila de pieles de búfalo, mientras la esposa de Joseph atendía sus heridas con hierbas curativas tradicionales. Thaddeus vigilaba junto a la ventana, con el rifle listo, pero su mente trabajando en una solución diferente. «Hay algo que deberías saber sobre tu bastón de mariscal», dijo Joseph en voz baja, sentándose a su lado con 2 tazas de café fuerte. «Te escucho. Hace 3 inviernos, vino aquí exigiendo tributo. Dijo que debíamos pagar por el privilegio de comerciar con los colonos blancos. Cuando nos negamos, quemó nuestras provisiones de invierno y nos dejó morir de hambre». Thaddeus se giró para observar el rostro curtido de su amigo. «¿Cómo sobreviviste?» «No lo hicimos. Todos perdimos a 6 ancianos y 4 niños antes de que llegara la primavera». La voz de Joseph era cuidadosamente controlada, pero Thaddeus podía ver el viejo dolor en sus ojos oscuros. «He estado esperando la oportunidad adecuada para equilibrar la balanza». Como convocada por su conversación, la voz de Caín resonó por todo el recinto. «Se acabó el tiempo, jefe. Haz que salgan o entraremos». Joseph se puso de pie lentamente, comprobando su rifle. «Parece que esa oportunidad acaba de llegar». Pero Thaddeus ya se dirigía a la puerta. «No, esta es mi lucha, no la tuya. Ya has hecho suficiente, hermano», dijo Joseph en voz baja. «Algunas peleas nos pertenecen a todos». Afuera, Caín perdía la paciencia. Sus hombres parecían cansados y nerviosos después de la larga noche. Y algunos empezaban a murmurar sobre la sensatez de atacar una posición fortificada ocupada por guerreros experimentados. «Última advertencia», gritó Caín. «Cuento hasta 10, luego saltaremos esa valla». Eso salió del edificio. Sus manos vacías, pero su potro al alcance de la mano. «No hay necesidad de eso, Caín. Estoy aquí». El rostro del mariscal se iluminó con una satisfacción salvaje. «Hombre listo. Ahora, ¿dónde está la mujer?» «Se fue». Thaddeus mintió con suavidad. «La mandé adelante mientras hacías todo ese ruido. Probablemente ya esté a medio camino de California». La expresión de Caín se ensombreció. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy? ¿Quieres registrar cada edificio de este lugar?» La gente de Joseph podría tener algo que decir al respecto. Por primera vez, Caín pareció notar a los guerreros armados apostados alrededor del complejo, con los rostros pintados para la guerra y las armas listas. Era un matón y un cobarde. Pero no era completamente estúpido. «La deuda sigue en pie», dijo Caín apretando los dientes.
$500 más intereses. Thaddeus metió la mano en su chaleco, sacó una bolsa de cuero y la arrojó a los pies de Caín. Aterrizó con el sólido ruido de monedas de oro. Aquí tienes tu dinero. Deuda pagada por completo. Caín miró la bolsa, luego a Thaddeus. Esto no cambia nada entre nosotros. Rockwell. No. Thaddeus asintió en voz baja. No cambia nada. El mariscal y sus hombres se alejaron mientras el sol coronaba las montañas orientales. Sus amenazas y bravuconería se desvanecieron con la niebla matutina. Pero Thaddeus sabía que volverían, probablemente con más hombres y una mejor justificación legal. Dentro del puesto comercial, Cordelia estaba despierta e incorporada. Sus ojos verdes brillaban con preguntas. ¿De verdad pagaste la deuda de mi padre? Parecía lo correcto. $500 es mucho dinero. Eso se encogió de hombros. Tengo más tierra de la que puedo usar y nadie con quien compartirla. El dinero es solo papel hasta que encuentras algo en lo que valga la pena gastarlo. Observó su rostro un largo instante. Ver algo en él le aceleró el corazón. ¿Y ahora qué? Nos vamos a mi rancho. Está muy lejos de aquí. Lo suficiente como para que Caín no nos siga. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras o hasta que decidas qué hacer con tu vida. ¿Y si decido quedarme para siempre? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a expresar durante su desesperada huida. Thaddeus miró a esta mujer valiente y testaruda que lo había arriesgado todo antes que someterse a un matrimonio forzado y supo que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma. Entonces supongo que tendré que construir otra habitación en la casa, dijo con una leve sonrisa. 3 meses después, Thaddeus Rockwell y Cordelia Hayes se casaron en una sencilla ceremonia en el puesto comercial, oficiada por Joseph Crofeder y con la mitad del territorio presente. Construyeron esa habitación extra y con el tiempo la llenaron con las risas de los niños que crecieron escuchando la historia de cómo su madre se negó a ser doblegada y cómo su padre llegó al pueblo justo a tiempo para liberarla. Ahora haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia esconde algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video.